Buenos días, Doc. Mi nombre es Miguel Vallejo y mi grupo está conformado por Diana Cóndor, David Yazán y Nicole Camacho. Nosotros vamos a hablar sobre las generalidades del sistema nervioso. Objetivos. Nosotros tenemos como objetivos conocer y comprender la estructura y los elementos del sistema nervioso y su funcionamiento básico, reconocer las diferentes funciones de cada nivel del sistema nervioso central, diferenciar los mecanismos de acción de las sinapsis químicas y de las sinapsis eléctricas, reconocer los mecanismos de excitación e inhibición de las membranas sinápticas y por último, identificar de manera general la acción y función de algunos neurotransmisores. Introducción. El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico está compuesto por todos los tejidos nerviosos que están fuera del sistema nervioso central, es decir, los nervios. A su vez, el sistema nervioso periférico se encuentra dividido en dos, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. La neurona. La neurona es la unidad funcional básica del sistema nervioso central. Además, el sistema nervioso central contiene más de 100.000 millones de neuronas. La estructura de una neurona es el axón, el soma o el cuerpo y las dendritas. El soma y las dendritas están dentro del encéfalo. Porción sensitiva del sistema nervioso. El sistema nervioso se acciona mediante la excitación de los receptores sensitivos, donde esta es una vía aferente, es decir, que esta información detectada por los receptores viaja hacia el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y terminan en diferentes zonas sensitivas, donde tenemos la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el cerebelo, el tálamo y en la corteza cerebral específicamente la área somatestésica. Receptores sensitivos. Estos receptores sensitivos se encuentran repartidos en toda la superficie del cuerpo y en algunas estructuras profundas. Tenemos 5 receptores. El primero, los mecanorreceptores detectan los cambios de presión o de estiramiento de los tejidos. Como ejemplo tenemos los corpúsculos de Pacini, los cuales detectan la presión en los tejidos. Los termorreceptores detectan los cambios de temperatura en el cuerpo. Donde tenemos los corpúsculos de Creus que perciben el frío y los corpúsculos de Ruffini que perciben el calor. Los nociceptores detectan los daños físicos o químicos de los tejidos. Estos específicamente detectan el dolor. Estos se encuentran alojados en toda la superficie del cuerpo y en algunas estructuras internas como la vejiga, el intestino o los músculos. Los electromagnéticos detectan la luz en la retina ocular y los quimiorreceptores detectan el gusto en la boca, el olfato o las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en las arterias. Porción motora del sistema nervioso. Las funciones motoras del sistema nervioso central son 3: la contracción de la musculatura esquelética, la contracción de la musculatura lisa de las vísceras y la secreción de sustancias químicas por parte de las glándulas endócrinas y exócrinas. Los músculos y las glándulas reciben el nombre de efectores debido a que son las estructuras anatómicas reales donde ejecutan la información dictadas por las señales nerviosas. La porción motora del sistema nervioso presenta un eje nervioso motor, el cual controla la contracción de la musculatura esquelética, y el sistema nervioso autónomo juega un papel importante, debido a que este opera de forma paralela a dicho eje, el cual controla la musculatura lisa y la secreción de sustancias químicas por parte de las glándulas. Los músculos esqueléticos pueden controlarse a múltiples zonas del sistema nervioso central, donde pueden estar controlados por el nivel medular, el nivel subcortical, donde donde encontramos el bulbo raquídeo, la protuberancia, el cerebelo, el mesencéfalo o los ganglios basales, y la corteza cerebral, específicamente el área motora. Las regiones inferiores dan una respuesta musculatura instantánea y automática, mientras que las regiones superiores dan una respuesta a movimientos musculares complejos e intencionales. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento integrador del sistema nervioso.
El sistema nervioso, entre algunas funciones, tiene la de detectar estímulos y responder ante ellos, pero además el sistema nervioso descarta mucha información sensorial que no considera relevante, como por ejemplo el contacto constante de la ropa sobre nuestro cuerpo, las imágenes de nuestro alrededor e incluso sonidos del entorno. Excitación del sistema nervioso. Cuando existe un estímulo que logra excitar al sistema nervioso, este va a responder de manera inmediata produciendo movimientos, como por ejemplo la respuesta ante un estímulo doloroso, por ejemplo una quemadura, puede ser retirar el dedo de la quemadura e incluso puede ir más allá con un reflejo de retirar todo el cuerpo e incluso emitir sonidos que reflejen dolor. Memoria y almacenamiento de la información. Cuando las respuestas no generan una respuesta motora inmediata, estas se van a almacenar a manera de memoria en la corteza cerebral. Esta información va a servir para futuros eventos. Cuando un tipo de señal es transmitida constantemente por la misma secuencia sináptica, esta se va a producir de manera más fácil. Esto se conoce como facilitación. Cuando la facilitación es profunda, estas secuencias sinápticas se producen incluso sin la necesidad de un estímulo externo y solamente dentro del encéfalo. Esto se va a conocer como un recuerdo. Y los recuerdos van a participar activamente durante las deliberaciones cerebrales, es decir, cuando el encéfalo va a tomar una decisión, va a comparar las nuevas sensaciones y experiencias con los recuerdos almacenados previamente en la corteza cerebral. Niveles de función del sistema nervioso central. El primer nivel es el nivel medular. La médula espinal, además de servir como un conducto por el que viajan estímulos y respuestas desde el encéfalo hacia la periferia, también tiene otras funciones esenciales y muy importantes para el organismo, como por ejemplo originan los movimientos de marcha, también originan reflejos para retirarse ante un estímulo doloroso, como vimos previamente. También va a tener el reflejo de las extremidades, sobre todo las inferiores, de ponerlas rígidas para combatir la gravedad. También el control de vasos sanguíneos locales, movimientos digestivos y excreción urinaria. El encéfalo además rara vez actúa en solitario, es decir, rara vez va a enviar señales directamente hacia la periferia. Lo que hace es enviar señales hacia los centros de control de la médula espinal, y en la médula espinal es donde se producen las respuestas que van a viajar hacia la periferia. El nivel encefálico inferior o subcortical. Este nivel está compuesto por la protuberancia, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, los ganglios basales, el tálamo, el hipotálamo. Estos se encargan sobre todo de las funciones involuntarias del organismo, como por ejemplo van a regular la presión arterial, también van a controlar la respiración, van a controlar también el equilibrio, son los responsables del estado de vigilia. También son los responsables de la salivación y del humedecimiento de los labios cuando van a ingerirse alimentos. También es importante mencionar que son los responsables de ciertos patrones emocionales como la ira, la excitación, el deseo, y además estos pueden funcionar sin gran parte del uso de la corteza cerebral, es decir, en solitario. Por último, el nivel encefálico o cortical. Este está compuesto básicamente por el cerebro, es decir, la corteza cerebral. Y la corteza cerebral nunca actúa en solitario, es decir, siempre se apoya en los niveles inferiores del encéfalo para cumplir sus funciones. Y la principal función de la corteza cerebral es almacenar la información recibida, y esto va a ayudar a precisar y ayudar al mejor funcionamiento de los sistemas, de los niveles encefálicos inferiores y de la médula. Muchas gracias. Ahora voy a hablarles sobre la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es una comunicación funcional entre una neurona y otra. La información va a recorrer el sistema nervioso central como un impulso y va a ir en sucesión de una neurona a otra por todo el cuerpo. Existen dos tipos de sinapsis. La primera tenemos la sinapsis química y luego tenemos la sinapsis eléctrica. Vamos a explicar un poco de qué trata la sinapsis química. Esta es la que más se da en el cuerpo, o sea, está presente en mayor porcentaje. Aquí van a intervenir unos neurotransmisores que están en unas vesículas que ya vamos a explicar a continuación. Estos pueden intercambiarse con células no neuronales, como por ejemplo los músculos o algunas glándulas. Para empezar el proceso de la sinapsis,
tenemos que explicar sus partes. En la parte de arriba tenemos la neurona presináptica. En medio de estas dos vamos a tener el espacio sináptico. Luego vamos a tener la neurona postsináptica. Dentro del espacio sináptico vamos a ver las vesículas que van a contener a los neurotransmisores como la acetilcolina. Vamos a tener los canales iónicos, los cuales van a permitir el paso de calcio. Abajo en la neurona postsináptica vamos a tener los canales iónicos y los receptores. Una vez entendido esto, el proceso empieza como un impulso nervioso, la cual va a llegar a la terminal presináptica, lo cual va a hacer que los canales iónicos se abran. Al momento que estos canales de calcio se abren, van a ingresar los iones de calcio al espacio presináptico. Una vez que llegan, se van a fusionar con las membranas de las vesículas, haciendo que por exocitosis los neurotransmisores que la contienen salgan expulsados hacia el espacio sináptico. Una vez que los neurotransmisores están en el espacio sináptico, la neurona presináptica va a tener sus receptores, los cuales van a traer estos neurotransmisores como la acetilcolina. Lo que va a hacer es que se abran los canales iónicos y aquí pueden ingresar iones como el calcio, el cloro o el sodio, dependiendo si es un impulso inhibidor o es un impulso excitador. Luego tenemos a la sinapsis eléctrica. Esta se va a dar en menos porcentaje en el cuerpo. Y a diferencia de la sinapsis química, aquí no van a existir neurotransmisores. Por el contrario, aquí va a intervenir una corriente iónica. Al momento de la sinapsis se va a dar por el paso de iones de una célula a otra a través de las uniones GAP, como las podemos ver en el gráfico. Aquí las terminales se van a llegar literalmente a topar y así se va a producir la sinapsis. Ahora voy a hablarles sobre la anatomía fisiológica de la sinapsis. Aquí en el gráfico tenemos una motoneurona. Esta motoneurona tiene un potencial de reposo de menos 65 milivoltios y un umbral de excitación de menos 45 milivoltios. Está compuesta por tres partes fundamentales: el soma, el axón y las dendritas. El soma es el cuerpo de la motoneurona. El axón es una prolongación que va desde el soma hacia un nervio periférico, el cual va a abandonar la médula espinal. Y por último tenemos las dendritas, que son prolongaciones más pequeñas y ramificadas del soma, las cuales tienen un recorrido hacia zonas adyacentes a la médula. Por último, estas tienen terminales presinápticas, las cuales ocupan el extremo final de las fibrillas nerviosas originadas en otras neuronas. Y algunas actúan como excitadoras y otras van a actuar como inhibidoras. Canales iónicos. Los canales iónicos se van a dividir en canales catiónicos y canales aniónicos. Los canales catiónicos van a transportar iones de carga negativa y van a traer iones de carga positiva, por ejemplo el sodio. En cuanto a los canales aniónicos, en estos van a ingresar iones cloruro, lo van a atravesar. Sin embargo, van a existir algunos que se van a quedar estancados por ser demasiado grandes. Este es el caso, por ejemplo, del potasio y del calcio. Cuando un canal iónico es activado por un neurotransmisor, este se va a abrir en una fracción de milisegundo y se va a cerrar en el mismo tiempo. Sin embargo, algunos procesos como los de memoria necesitan que estos canales permanezcan abiertos por un tiempo más prolongado. Aquí es cuando se va a dar el sistema del segundo mensajero. ¿Cómo se da esto? Aquí existen unas proteínas G que están conformadas por difosfato de guanicina, también por un componente alfa, un componente beta y un componente gamma. Por una acción de un neurotransmisor, el componente alfa va a fosforilar al GDP y lo va a transformar en GTP. Aquí se van a separar el complejo beta y el complejo gamma
y estos se va a formar el complejo GTP-alfa y este va a tener más libertad de estar en el citoplasma. Esto va a ocurrir, por ejemplo, para activar la transcripción genética, para activar algunas otras enzimas, entre otros. Y la inhibición se va a dar cuando el GTP se va a transformar nuevamente en GDP y el componente beta y gamma se van a unir otra vez al componente alfa. Ya. Receptores excitadores o inhibidores de la membrana postsináptica. La excitación se va a dar por la apertura de los canales de sodio para dejar ingresar a grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la célula postsináptica. Lo que va a suceder después es que va a haber una disminución en la conducción mediante los canales de cloruro o de potasio o de los dos. Y después van a haber diferentes cambios dentro del metabolismo de la célula para que así se excite la actividad celular. En cuanto a la inhibición, se va a dar una apertura de los canales de ion cloruro en la membrana. Después va a haber en cambio un aumento de conductancia a diferencia de la excitación para que los iones potasio vayan fuera de la neurona. Y después lo que se va a dar es una activación de enzimas receptoras. Transmisores de acción rápida. Los transmisores de acción rápida lo que van a hacer es generar respuestas inmediatas del sistema nervioso. Existen 4 clases, por ejemplo en la clase 1 está presente la acetilcolina, esta va a actuar como un excitador, por ejemplo en las reuniones neuromusculares, sin embargo en el corazón va a actuar como un excitador. Dentro de la clase 2 de las aminos vamos a tener por ejemplo la serotonina, esta va a inhibir el dolor, también la dopamina que es segregada por la sustancia negra, en su escasez va a generar Parkinson debido a que se van a dar varios potenciales de acción y se van a generar temblores. Dentro de la clase 3 de los aminoácidos tenemos por ejemplo a la glicina, esta se va a producir en la médula espinal, es un inhibidor que va a evitar el sonambulismo provocando potenciales de acción dentro de los músculos esqueléticos. En la clase 4 se encuentra el óxido nítrico que va a activar a los receptores del dolor. También existen los transmisores de acción lenta, estos van a ser sintetizados en los ribosomas del soma neuronal. Lo que va a pasar aquí es que a diferencia de los de acción rápida, estos van a provocar acciones más prolongadas, por ejemplo van a participar en la apertura y cierre de los canales iónicos de tiempo prolongado, también van a estar presentes en la cantidad de sinapsis o también en su tamaño y estos están relacionados con los dolores crónicos.